You know, I've been hearing more and more about a thing called fake news. Fake news. I've seen people destroyed. Ara s'apropa la secció amb les notícies més disparatades. Contem amb la col·laboració de Senau Lee i Carlos Martos, de tercero de la ESO. Què heu preparat per aquest programa? Hola Blanca, os hemos preparado una sección sobre las fake news. Sí, las famosísimas fake news de las que todos hemos oído hablar alguna vez, ya sea porque te las ha contado alguien o porque las has leído en las redes sociales, vía Twitter, Facebook, Instagram. Se trata de un tipo de rumores falsos, pero diferentes de los cuchicheos normales. Las fake news están escritas como si fueran noticias reales, pero muchas veces es demasiado evidente que no pueden serlo. Exactamente, Zenao. Pero también hay que decir que están hechas para que la gente se divierta, por las locuras que se les ocurren a los escritores. También es verdad que se puede crear fake news como si fuera un trabajo de práctica de escritura. ¿Sabías que mucha gente las utiliza para conseguir seguidores? Os ponemos algunos ejemplos para que lo veáis más claro. Mira, Carlos, hoy tenemos buenos ejemplos. ¿Sabías que España va a vender más armas a Arabia Saudí, aprovechando que ahora otros países dejarán de hacerlo? ¿Y tú sabías que la Unión Europea obligará a Netflix, Amazon y HBO a tener un 30% de su catálogo con producción europea y protagonizado por un perro policía que resuelve crímenes? ¡Ostras! Pues la verdad es que no tenía ni idea. Por cierto, ¿te has enterado de que Vox se va a disolver después de que alguien les ha explicado que la Reconquista ya se hizo en el siglo XV? ¿Sí? Bueno, pasando a otro tema. El otro día oí en el instituto que los médicos han logrado reconstruir los músculos de la risa usando células madres de chiquito. Esto podría servirle a muchos adultos. Bueno, hasta aquí las fake news. Muchas de ellas se publican en Facebook. Lo único que quieren los autores de estas publicaciones es que la noticia se difunda y llegue a la mayor cantidad de gente posible, consiguiendo miles de likes. Bueno, lo cierto es que las fake news se extienden más rápido que la verdad. Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha podido confirmar científicamente que las noticias falsas se propagan más rápidamente que las reales o verdaderas. Carlos, ¿a qué crees que se debe esto? Pues mira, esto se debe básicamente a que las personas preferimos oír buenas noticias o las más surrealistas, cosa que consiguen las fake news. Al contrario que las noticias reales, que, normalmente, pues suelen disgustarnos más. Por ello, es probable que se extienda una fake news antes que la verdadera. El problema es que nos cuesta mucho distinguir lo que es real de lo que es falso, sobre todo porque en todas las fake news hay siempre algo de verdad, ya que el autor coge la información real y después la manipula a su gusto. Por ello, siempre tiene una parte verdadera, cuando están basadas en una información auténtica. Ahí tienes razón. Es cierto que, en algunas ocasiones, la exageración de la verdad o una fake news repetida muchas veces puede llegar a convencernos de que lo que cuentan es verdad, lo que puede causar graves problemas en la sociedad o incluso utilizarse como arma política. Pero bueno, también es importante decir que la gente que se dedica a fabricar fake news también puede llegar a hacer cosas muy interesantes, como este audio que os ponemos a continuación. El Partido Socialista quiere cambiar la dirección de Televisión Española porque considera que es demasiado tendenciosa a la hora de manipular. Los socialistas quieren una manipulación más equidistante, que por ejemplo los días pares manipule hacia partidos de izquierdas como Podemos o Izquierda Unida, y que los días impares manipule hacia partidos de derechas, como el propio PSOE. Algunos candidatos que habían sonado con fuerza para dirigir el ente son Lupita, de los Lunis, Ramón García y La Ruperta. Sin embargo, el gobierno prefería a alguien con más años en Radio Televisión Española, entonces las miradas se posaron en Jordi Hurtado y en esta máquina de café. Sabía que las fake news eran tomadas en serio, pero no tanto. Me sorprende el trabajo realizado para conseguir este audio, que parece un reportaje real. Tienes razón, Carlos, tienes mucha razón. El trabajo de las personas de la web llamada El Mundo Today, que se dedica especialmente a crear fake news, es asombroso. Bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy. Esperemos que os haya gustado y que hayáis aprendido algo más sobre las fake news.
Un saludo i hasta la pròxima. Adiós. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Esperem les vostres notícies molt pronte. Per continuar amb el programa, escoltarem l'esperadíssima secció en primera persona. Per abans, escoltarem Héroes de David Bowie.